Italia vienen pasando muchas cosas. En Italia, a nivel macro, vamos a decirlo así, pero macro de las clases trabajadoras que están protagonizando muchas cosas, pero a nivel micro, en ese nivel también, Diego. Sí, Italia lo vengo siguiendo bastante porque es muy interesante todo es el laboratorio italiano, ¿no? Le están llamando. Y leyendo, me puse a ver una historia que me gustó mucho, porque además un poco dialoga con cosas que nos pasan acá. La historia es vamos a empezar, es una fábrica en Florencia, ¿no? En la ciudad de Florencia. La fábrica era una autopartista que en 2021 dijo... La había comprado un fondo británico y dijo, bueno, nos vamos. Y dejaron a los trabajadores, de hecho le mandaron un mail diciendo mañana no vengan. Vamos a cerrar la fábrica. Porque ya no va a estar más la fábrica. Claro, lo que decíamos de Italia es que está en un proceso de movilización muy importante, contra los presupuestos de ajuste, etcétera, ¿no? Sí, bueno, justamente ahora les voy a contar un poquito más sobre eso porque tiene que ver con lo que está pasando en esta fábrica que recuperó fuerza. Bueno, les decía, la fábrica se llama GKN, está ahí en la zona de Florencia y viene hace varios años con una experiencia de autogestión de los trabajadores. Para que se den una idea, es muy similar a lo que pasó en nuestro país con las fábricas recuperadas, con lo que hoy sigue pasando en Facimpat, la ex Sanone en Neuquén, con Madigraf, la ex Donnelly acá en la zona norte de Gran Buenos Aires, en esto de que los trabajadores, cuando se van los empresarios, dicen, bueno, vamos a hacernos cargo. A ver, vamos a ver qué podemos hacer y cómo no perdemos nuestra fuente de trabajo. Esta fábrica, en el último tiempo, lo que empezó a decir es nosotros queremos volver a producir, pero queremos volver a producir con una mirada ecológica. Entonces, la idea de los trabajadores es hacer paneles solares y unas especie de bicicletas eléctricas de carga, no las comunes que se usan en la calle, sino algo que tenga más que ver en el sentido industrial, porque eran una fábrica que hacía partes para la empresa, para Fiat, la gran empresa italiana. Obviamente este reclamo tiene que ver con pedirle al gobierno local y al gobierno nacional decir, bueno, ayúdennos o financien, compren la planta, dennos la planta para que nosotros nos pongamos a producir, algo muy similar a lo que pasaba acá con las fábricas recuperadas. La ley de expropiación. Pero acá se mete una cosa que tiene que ver con la actualidad italiana. El gobierno de Giorgia Meloni, la amiga de Milei, la de ultraderechista, dijo, miren, nosotros le tenemos una propuesta, que es que se pongan a producir para hacer armas de guerra. O sea, que se pongan a producir como parte de nuestro refinanciamiento del gasto militar y empezar a armarnos nuevamente. Obviamente los trabajadores dijeron, no, obvio. No, queremos hacer... además es uno de los puntos, ¿no? Que las movilizaciones justamente en Italia cuestionan. Claro, es parte del plan de Giorgia Meloni de recortar en gastos sociales y aumentar el gasto militar, algo que hace el gobierno italiano, pero está haciendo el alemán, el francés. De hecho, en Alemania, Francia, empiezan de vuelta el tema del servicio militar. Hay un rearmamento en Europa y entonces esta fábrica quedaba en el medio de eso y sus trabajadores dijeron no. ¿Pero qué podemos hacer? Dijeron, tenemos que hacer una campaña porque nos van a matar, porque no tenemos un mango, ¿cómo nos manejamos? Y ahí aparece una persona que a mí cada vez me cae mejor, que es la activista que se llama Greta Thunberg, que si ya con lo de Palestina a mí me caía muy bien esa chica que empezó siendo, acuérdense, empezó siendo muy chica, una activista socioambiental. Los viernes sin escuela. Los viernes sin escuela. Ahora que está un poquito más grande, pero sigue siendo muy chica, dijo, voy a hacer un video, acá lo van a ver en YouTube. Dice, yo voy a hacer un video con los trabajadores de la fábrica para hacer una campaña de solidaridad. El video está buenísimo porque empiezan diciendo algo muy simple. Cada vez cierran más empresas y cada vez los trabajadores empiezan a quedarse sin puestos de trabajo. ¿Y qué va a pasar si nosotros respondemos? ¿Qué va a pasar si no aceptamos esto? Y es un mensaje muy fuerte de esta chica junto con los trabajadores diciendo, bueno, lancemos una campaña de solidaridad para mantener la fábrica, para defenderla. Hay una entrevista en La Izquierda Diario que le hicieron uno de los referentes de esta fábrica que me parece muy significativa, se llama Darío Salvetti, y en una de las partes dice, contando un poco el clima italiano, dice, Palestina se había convertido en un símbolo de injusticia, de todo lo que es injusto en la vida, todo lo que es injusto en el sistema. Entonces, cuenta que eso
fue lo que permitió que los trabajadores italianos y los trabajadores y los jóvenes en Italia, que hasta ese momento no sabían cómo reorganizarse para responder a todo el ajuste que venía aplicando el gobierno, digan, acá tenemos una causa para volver a salir a las calles. Esa causa palestina se fue transformando de a poco en lo que hoy estamos viendo en Italia. Ya hubo 2 huelgas generales convocadas por la central sindical, que es más o menos como la CGT, digo, no es nada muy de izquierda. 2 huelgas generales, la última fue ayer. Movilizaciones que se vienen dando. De hecho, hubo una movilización de solidaridad muy grande con esta fábrica de 10.000 personas ahí en Florencia. Y me parece que esta historia de esta fábrica, estos activistas que se juntan, Greta Thunberg, etcétera, nos empieza a mostrar un poco que lo que está pasando en Europa puede ser muy interesante para pensar también nuestro futuro.